Muy bien. ¿Qué es lo que tienen frente a ustedes? La presentación, pues, de lo que sería la oración. Vamos a explicar la pregunta 1. Y también voy a dejar grabado también voy a dejar grabada la respuesta, ¿ya? Muy bien. A continuación, ustedes están visualizando, pues, la pregunta 1 y dice, el sujeto es una de las funciones que suele cumplir la frase nominal. Su núcleo concuerda con el verbo, el número y persona. Según esa aseveración, señale la alternativa de donde aparece el sujeto correctamente subrayado. Entonces, ustedes van a ver las 5 oraciones, las 5 opciones en las cuales aparentemente hay un sujeto subrayado. Tenemos que saber en cuál de los casos el subrayado sí corresponde al sujeto de esas oraciones. Bueno, para hallar el sujeto saben ustedes que hay una estrategia y esta consiste en qué? Consiste pues en la estrategia consiste en identificar primero el verbo y plantearle la pregunta, pues. ¿Ya? Está. Vamos a... Dice así. Por la tarde, Carmela y su hermana prepararon galletas. Por ejemplo, aquí tuviésemos que preguntarle a la oración, ¿no? ¿Quiénes prepararon galletas? Perdón, ¿cuál es el verbo en realidad? Y el verbo es prepararon. Entonces, sabiendo que el verbo es prepararon, la pregunta es ¿quiénes? ¿Quiénes realizan esa acción de preparar? Esa es la pregunta. ¿Quiénes realizan esa acción de preparar? Y la respuesta sería ahí Carmela y su hermana, es decir, el sujeto sería solamente hasta hermana. Por ese motivo, esa no es la respuesta. En la B, Carlos, envíame los documentos firmados por el director. Envíame los documentos firmados por el director. Entonces aquí tengo que identificar el verbo, enviar, ¿no es cierto? Enviar. ¿Quién envía? ¿Quién envía? Tú, es la segunda persona. Carlos no es el sujeto, sino tú, la segunda persona. Vamos a decir que aquí el sujeto es sujeto tácito. Aquí hay un sujeto de tipo tácito, es decir, el sujeto está sobreentendido, sujeto tácito. ¿Ya? En la C, Lisbeth y Juan no estuvieron en la conferencia de anoche. El verbo principal es estar. La pregunta es, ¿quién es estar o quiénes estuvieron? Lisbeth y Juan. Ese es el sujeto. D, vendieron revistas antiguas en aquella feria de Miraflores. El verbo principal es vendieron. ¿Quiénes vendieron? El sujeto también es sujeto. ¿De qué tipo? Sujeto tácito, porque el sujeto es ellos. No se dice, pero sabemos que es la tercera persona plural. ¿Ya? O sea, es un error. El subrayado es un error. Por favor, estimados alumnos, deben completar sus datos. Estimados alumnos es el vocativo. Al igual que Carlos, envíame los documentos. Ahí Carlos es el vocativo. El vocativo no es parte de la oración. Entonces aquí en la E, el sujeto es ustedes. Es un sujeto tácito. ¿Ya? Hay sujeto tácito en la B, en la D y en la E. ¿Ya? El sujeto correcto correctamente subrayado es la opción C de casa. Eso es, estimados jóvenes. Muy bien, ahora pasamos a la consulta, a la pregunta 2. ¿Ya? Vamos a realizar la pregunta 2. ¿Ocupado? Sí, estoy perfecto. Muy bien. Vamos con la pregunta 3, ¿ya? Pregunta 2, perdón, disculpen. Ya, vamos a ver. Entonces en 1, ya voy marcando, es 1C de casa. 1C de casa. Estoy marcando aquí para después ya hacer las modificaciones, ¿no? Ahí ya voy publicando, ¿ya?
Muy bien, vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. Vamos a volver a compartir material. Pregunta 2. Escritorio. Aquí estamos. Ahí estamos en el escritorio. A ver, ¿qué dice la pregunta 2? Dice lo siguiente. Muy bien, pregunta 2. Muy bien, el sujeto puede ser clasificado como simple o compuesto. Así es. Una primera clasificación del sujeto nos permite decir que según su estructura, es decir, por la cantidad de núcleos que podría presentar, este puede ser simple o puede ser compuesto. Pero también sabemos que el sujeto, de acuerdo a la presencia de modificador indirecto, también tiene otra clasificación. Y es, si tiene modificador indirecto, sujeto complejo. Si no tiene modificador indirecto, sujeto incomplejo. ¿Ya? Muy bien. Y según la presencia, según la escritura o la pronunciación del sujeto en la oración, este puede ser expreso, obviamente si está presente, si está o sea, se aparece de manera literal, o puede estar ausente y sobreentendido. Eso es el tácito, ¿ya? En función de ello, entonces aquí me dice, en el enunciado, el nuevo entrenador del equipo y su asesor estarán presentes en la ceremonia. Muy bien, aquí tenemos que hallar primero el verbo. Veamos quién sería el verbo. El verbo sería estarán. Estarán es el verbo principal. Muy bien, estarán. ¿Quiénes estarán? Plural. ¿Quiénes estarán? Sujeto. ¿Quiénes estarán presentes o quiénes estarán? Es el nuevo entrenador. A ver, vamos a resaltar, subrayar, el nuevo entrenador del equipo y su asesor. Ese de ahí que será el sujeto. Ahora, en este sujeto, ¿quiénes son los núcleos? Un primer núcleo, o un núcleo, ¿de quién se habla? Del nuevo entrenador. Del nuevo entrenador, pero el verbo está en plural. Entonces, ¿quiénes estarán? El entrenador y él hace el asesor. Estos son los núcleos del sujeto. Ahora, ¿quién acompaña? ¿Quién modifica entrenador? Quien lo modifica es el adjetivo nuevo y el artículo el, que son modificadores directos. ¿No es así? Son los determinantes y el adjetivo modificadores directos. Luego, ¿qué será del equipo? El equipo es una frase. Es una frase que está iniciada, está encabezada por una preposición. ¿Cómo se llama esa frase encabezada por preposición? Frase preposicional. Y esa frase preposicional es un modificador ¿de qué tipo? Modificador indirecto. Ahora, está la conjunción y está el asesor. El asesor tiene un acompañante a la izquierda. ¿Y quién es su acompañante? Es el posesivo su. Su es modificador directo de asesor. ¿Ya? Es un modificador directo, ya está. Entonces, este es un sujeto que tiene dos núcleos y uno de los núcleos tiene modificador indirecto del equipo. O sea, es un sujeto compuesto por la cantidad de núcleos, dos núcleos, y además tiene modificador indirecto, sería complejo. Y obviamente, como aparece ahí el sujeto, es expreso. Entonces, tiene que ser expreso,
Tiene que ser compuesto y tiene que ser complejo. Entonces la alternativa E tiene todos esos criterios, ¿no? Expreso, complejo, compuesto, ¿ya? Esa es la respuesta. Entonces ampliamos ahí. En el chat ya había escrito, ¿no?, la clave. La clave de 1 era C y la clave de 2 será, a ver, 1 es C, la clave de 2 será E, elefante, ¿ya? Muy bien, seguimos. La clave de 3, la oración bimembre. Oración bimembre. Un momentito, por favor. Oración bimembre. Ahorita vamos a presentar. Ahorita explicamos la oración bimembre. La oración bimembre establece la relación entre dos constituyentes básicos. O sea, establece la relación entre el sujeto y el predicado. El sujeto es el tema de la predicación y es una de las funciones sintácticas de la frase nominal. De acuerdo con lo señalado, en el enunciado, vamos a leer ese enunciado de esa oración. En la ceremonia de graduación, Ricardo, un joven muy estudioso, abrazó a sus padres con mucha emoción y gratitud. El sujeto es, a ver, vamos a ver, identificaremos el sujeto. Tenemos que ir al verbo principal. Aquí, por ejemplo, ya hemos resaltado el verbo principal, es abrazó. Abrazó es el verbo principal. La pregunta es ¿quién? ¿Quién abrazó? ¿Quién abrazó? ¿Quién realiza la acción de abrazar? Y la respuesta es Ricardo, un joven muy estudioso. Entonces, Ricardo, un joven muy estudioso, es esa estructura sintáctica que tiene como núcleo a Ricardo. Hablamos de él, de Ricardo. Este Ricardo tiene una aposición explicativa. ¿Quién es Ricardo? Un joven muy estudioso. ¿Esto qué cosa es? Es la aposición explicativa. Esa aposición explicativa funciona como modificador indirecto. ¿No es así? Muy bien. Ricardo, un joven muy estudioso. Entonces, ¿el sujeto quién es? El que realiza la acción de abrazar. ¿Quién abrazó? Ricardo. Ricardo, un joven muy estudioso. Esa es la respuesta, la C de casa. Entonces ampliamos aquí dentro en el chat están la lista de las claves. Entonces en la 3 la respuesta sería C de casa. ¿Ya? 3 C de casa. 1C, 2E, 3 C de casa. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a la 4. Ya vamos ampliando nuestra lista pues de las claves. ¿Ya? En la pregunta 4, a ver, vamos a proyectarla. Ahí está. ¿Qué nos dice esta pregunta? Según su estructura, el sujeto de una oración es compuesto si posee dos o más núcleos. ¿Ya? ¿Qué más? Según esta aseveración, marque la opción donde se presenta sujeto compuesto. Ya, muy bien, sujeto compuesto, nada más. Tenemos ahí 4 enunciados, vamos a ver. En la A dice la carismática profesora, ¿no es así? La carismática y amable profesora. ¿Qué pasa con la carismática y amable profesora? Apoyará a los alumnos,
Hay que identificar ahí el verbo. Primero el verbo es la voz, ¿ya? A ver, ¿el verbo de qué color será? Verde. Ya. Aquí el verbo en 4A es apoyará. Apoyará es el verbo principal. A ese verbo hay que plantearle las preguntas para hacer el análisis. ¿Ya? B. La nueva coordinadora presentará su propuesta de trabajo. Aquí, por ejemplo, el verbo es presentará. Y aquí identificamos, le escribimos la etiqueta al verbo principal, presentará. C. Mi mejor amiga ganó una beca para estudiar en Italia. Aquí la acción es, el verbo es ganó. Ya planteando la pregunta sabemos quién es el sujeto. D. Alquilaron una casa con muebles y artefactos en ese distrito. El verbo, la acción es alquilaron. Ese será el verbo principal. ¿Ya? Última, en las noches salen a caminar Mabel y su hermana menor. Aquí, por ejemplo, el verbo es, salen a caminar. Ese es el verbo, salir a caminar. Es una perífrasis. ¿Ya? O sea, el núcleo es todo esto. ¿Ya? Salir a caminar. Muy bien. Vamos ahora sí a preguntar, ¿quién apoyará a los alumnos? La respuesta es la carismática y amable profesora. Analizamos entonces el sujeto. Rojo. En este sujeto hay dos núcleos, perdón. ¿Quién apoyará? La que apoyará es la profesora, ¿no? Porque está en singular. Verbo en singular pide sujeto núcleo de sujeto en singular. Entonces, profesora es el núcleo. Profesora es la que concuerda con el verbo. Verbo en singular, núcleo de sujeto en singular. ¿Ya? Profesora. ¿Qué cosas son? Carismática, amable, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es la? ¿Qué cosa es carismática y amable? Porque aquí tenemos adjetivos compuestos, adjetivos compuestos. Todo esto se refiere a quién? A la profesora. ¿Ya? Se refieren a la profesora. Entonces también ahí. Lo que tenemos son modificadores directos. Acá hay un solo núcleo y lo que hay es modificadores directos. Modificador directo. Modificador directo la y modificador directo carismática y amable. ¿Ya? Modificador directo. Siguiente. Uy. Dice presentará. ¿Quién presentará su propuesta de trabajo? La nueva ¿qué? La nueva ¿qué? La nueva coordinadora. Entonces aquí el núcleo será, ¿quién presentará? Sujeto en singular. La coordinadora. ¿Ya? Coordinadora, a ver con Celestito para no confundir. El núcleo coordinadora está modificado por nueva, el adjetivo nueva modifica coordinadora y también el determinante la. Ahí están los dos modificadores directos. Modificador directo y modificador directo. Ya, ahí está, modificador directo. Entonces, ni la A ni la B pueden ser, porque ahí tenemos solamente un núcleo. A ver, analicemos el que sigue.
Ganó una beca. ¿Quién ganó una beca? Mía, mi mejor amiga. Mía, mi mejor amiga, ganó una beca. ¿Quién es la que ganó? Núcleo del sujeto es Mía. ¿Qué cosa es mi mejor amiga? Es la aposición especificativa. Esa funciona como modificador. ¿De qué tipo? Indirecto. Modificador, indirecto. ¿Ya? Entonces ahí está Mía, mi mejor amiga. Ya está. Modificador indirecto. ¿Ya? Modificador indirecto. Entonces podemos ver que Mía, mi mejor amiga, es un sujeto con solo núcleo. Es simple, al igual que A y B, pero tiene ya modificador indirecto. Eso es complejo. Todavía no llegamos a la respuesta porque nos piden sujeto compuesto. Hasta aquí, A, B y C son sujetos simples. A ver, D. Alquilaron una casa con muebles o artefactos en ese distrito. La pregunta, ¿quiénes alquilaron? No sé quiénes serán, profesora. Eso de ahí, ¿qué cosa es? Eso es un sujeto tácito, sujeto tácito. ¿Qué significa? Que no está presente en términos escriturales y tampoco en términos de pronunciación, pero se sobreentiende, no pasa nada. En las noches salen a caminar Mabel y su hermana mayor. ¿Quiénes salen a caminar? ¿Quiénes caminan? Mabel y su hermana mayor. Mabel es núcleo, hermana también es núcleo, el nexo coordinante es la I, y menor es modificador directo ¿de quién? ¿De quién será modificador directo? De hermana. Entonces menor modifica directamente a hermana. Ya está. ¿Quién ganó? ¿Quién tiene dos núcleos? La única que tiene dos núcleos es Mabel y su hermana, menor. La clave es la E, ¿ya? Entonces ahí ampliamos la lista de las claves. 1C, 2E, 3C y ahora 4. 4 elefantes. 4 elefantes, ¿ya? Vamos a hacerlo más bonito acá. A ver, 1C, a ver, ¿cómo podemos decir? 1C. Uy, uy. Seguimos editando, a ver. No sé. Quisiéramos editar más, pero no se puede. Interesante. A ver. Así. No sé. 2E. Es C. 4E de elefante. Esta es 4E. 5. Vamos a ver que salen 5. A ver, siguiente. 5. Según la presencia de uno o varios núcleos en la frase nominal. A ver. Según la presencia de uno o varios núcleos en la frase nominal. El sujeto puede ser simple o compuesto. De acuerdo con esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la opción que incluye sujeto compuesto y sujeto complejo. ¿Ya? Sujeto compuesto y sujeto complejo. A ver, en la 1, el verbo es participó. En la oración, Carlos, el esposo de María, participó en el campeonato. Ya, pregunta, ¿quién participó? Respuesta, Carlos, el esposo de María. ¿Ya? Él es el que participó. Ya, perfecto. ¿Cuál es la estructura desde el sujeto Carlos, el esposo de María? El núcleo es Carlos y el esposo de María, ¿qué será?
¿Qué podría ser? Una aposición, ¿no es así? Es una posición explicativa. Entonces, el esposo de María es un modificador indirecto. ¿Ya? Modificador indirecto. Entonces, ese sujeto tiene un núcleo y un modificador indirecto. Es un sujeto de tipo simple complejo. 2. Amelia y Gladys trabajan en aquella oficina los sábados. Trabajan es el verbo, ¿ya? El verbo principal es trabajan. Perfecto. La pregunta es, ¿quiénes trabajan? Respuesta, Amelia, y Gladys. Entonces, Amelia y Gladys, o sea, ahí hay dos núcleos. A diferencia de la primera, donde solamente Carlos era el único núcleo, aquí Amelia y Gladys. Núcleo 1, Amelia. Núcleo 2, Gladys. No tienen modificadores, ¿no es así? Ese es un sujeto compuesto. ¿Qué me pide aquí la indicación? La opción que incluye el sujeto compuesto y que sea complejo. Amelia y Gladys es compuesto, pero no es complejo. ¿Ya? Entonces vamos a la 3. En la 3, ¿qué dice? Dice, las hojas y las flores que estaban secas caían del árbol. Ahí en ese enunciado el verbo principal es caían. Ese es el verbo principal. Profesora, ¿pero hay otro verbo? Sí, hay otro verbo. ¿Cuál es? Estaban. ¿Pero qué sucede con estaban? Estaban es un verbo subordinado. Nos quedamos con caían. ¿Quiénes caían del árbol? ¿Quiénes son las que caían? ¿O qué cosas eran las que caían? Y la respuesta es hojas y flores que estaban secas. Entonces aquí vemos que tanto hojas como flores, ambas son núcleos de la frase nominal, las hojas y flores que estaban secas. Entonces ahí tenemos hojas, las, ¿no? Para hojas las, para flores las, y que estaban secas es la otra proposición. Mientras que las es modificador directo, ¿no es así? Que estaban secas es una proposición. La proposición, la aposición y frase preposicional funcionan como modificador indirecto. Funcionan como modificadores indirectos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí sí tenemos, es un sujeto compuesto por hojas y flores, los dos núcleos, y además sujeto complejo, porque tiene la proposición que estaban secas, que funciona como un modificador indirecto. ¿Ya? El hecho de que tenga al menos un modificador indirecto convierte a ese sujeto en complejo. Finalmente, el pan con pollo y la bebida que trajo Ana. Me gustaron. Acá hay un sujeto con verbo, acá hay un verbo en plural, gustaron. La pregunta es, ¿qué cosas gustaron? ¿Quiénes son las que gustan? ¿O qué cosas son las que gustan? La respuesta es el pan con pollo y la bebida que me trajo Ana. Ahí, pan es núcleo, bebida es núcleo, es un sujeto compuesto, tiene dos núcleos, enlazados con la conjunción y. Luego, el y la son modificadores directos. Con pollo, pan con pollo. ¿Qué cosa será con pollo? Con pollo es una frase preposicional. Por lo tanto, es modificador
modificador de tipo indirecto. La frase preposicional es modificador indirecto. Entonces, con pollo modifica indirectamente a pan. Que me trajo Ana, que me trajo Ana, es una proposición adjetiva. Eso es modificador indirecto. Ya está. Modificador indirecto. Entonces, ¿quién ocupa ese lugar? Ahí está. Sujeto compuesto sería el enunciado 3 y el enunciado 4. Compuesto y complejo, 3 y 4. ¿Ya? Esa es la clave en la 5. La 5 es C de casa. Muy bien. 6. Dice, el predicado nominal está formado por un verbo copulativo. Ser, estar o parecer. Más un complemento atributo obligatorio. ¿Ya? Complemento atributo obligatorio. Un momento, por favor. Ya regresamos. Un momento. Ok. Continuamos. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, más un complemento atributo obligatorio. Considerando lo mencionado, señale el enunciado que presenta este tipo de predicado. Acá nos dicen ya que para que un predicado pueda ser nominal, el verbo principal de ese predicado tiene que ser un verbo copulativo. Ahora, también nos proporcionan información respecto a qué verbos son copulativos. Y aquí me dicen ser, estar, parecer. Pero además necesita un complemento atributo. El atributo es necesario. ¿Ya? El atributo es necesario. Ese complemento obligatorio es el atributo. Vamos a identificar dónde está presente ese tipo de predicado. ¿Ya?
Vamos a ver, a leer. Dice, Esteban fue aplaudido por la audiencia. Maritza. Fíjense que ahí está resaltado el verbo principal, que es una perífrasis verbal. En la perífrasis verbal, ustedes ya saben que el verbo principal no está conjugado, está en su forma de infinitivo, participio o gerundio. En este caso, aplaudido es el verbo principal en relación con el auxiliar. Aplaudido. Aplaudir es un verbo predicativo. Como es predicativo, no podemos decir que sea oración de predicado nominal. Esta es oración de predicado verbal. B. Estaba muy preocupado por la terrible situación. Aquí el verbo es estaba. Estaba es el pasado del verbo estar, ¿ya? Sí puede ser, es candidato a verbo copulativo. Ahora necesitamos el atributo. Atributo es un adjetivo, una frase adjetiva, una frase nominal, hasta incluso una frase preposicional, que se refiere a características o propiedades del sujeto. A ver, estaba muy preocupado. Muy preocupado es una frase adjetiva, ¿no? Entonces aquí, preocupado por algo, ¿no? Muy preocupado por esto. Esto de aquí, ¿qué sería? Ese es el ese es el atributo. Atributo. Aquí está. Atributo. Atributo. ¿Ya? Atributo. Ya está. En la C, hemos sido convocados para rendir el examen. Ahí, por ejemplo, hemos sido convocados. Lo que tenemos es hemos sido convocados. Es una perífrasis, pero en esta perífrasis el verbo principal, ¿quién es? Convocados. Eso es el verbo principal. ¿Ya? Verbo principal. La pregunta es, ¿convocar es copulativo o predicativo? Convocar, ese es predicativo. ¿Ya? Eso está en voz pasiva, perífrasis de voz pasiva. D. Ricardo estaba estudiando en la biblioteca ayer. A ver ahí. Tenemos quién estaba estudiando, Ricardo. Ya está. Como vemos, es una perífrasis, ¿no es así? Y en una perífrasis el principal es el último de la derecha. Por lo tanto, estudiando será el verbo principal en esa perífrasis.
Estudiar es un verbo predicativo, tampoco puede ser. Queremos copulativos con atributos, claro está. Elías fue a la reunión con su madrina. Aquí fue es el pasado del verbo ir. ¿No es así? Fue. ¿Quién fue? Elías, sujeto. ¿A dónde fue? A la reunión con su novia, perdón, con su madrina. Ahí, por ejemplo, vemos que ese es un verbo predicativo y entonces a la reunión es circunstancial el lugar. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una oración de predicado verbal. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar. La respuesta entonces ahí corresponde a la siguiente. La clave ahí es la B de bebé. Estaba es el verbo principal. Y muy preocupado es el atributo. La respuesta es B de bebé, ¿ya? Eso es en la 6. Entonces ahí 5, 6, B de bebé. Muy bien, seguimos. 7. El predicado verbal. Ya en la anterior actividad, los ejercicios, las indicaciones nos llevaban a identificar el tipo de predicado nominal. Básicamente es el tipo de verbo que está presente en ese predicado. Es un verbo copulativo y este debe de portar, ¿no es cierto? Ahora identificamos las oraciones de predicado verbal. Obviamente deben de tener un verbo, en este caso es el verbo predicativo, el núcleo, y el verbo predicativo, ya sabes tú, de acuerdo a su significado, de acuerdo a ciertas características, puede ser transitivo o intransitivo. Puede ser personal, impersonal. ¿No es así? Puede estar también en voz activa, en voz pasiva. Vamos a ver ahí. 1. César elaboró los mapas conceptuales anoche. ¿Ya? 2. Me facilitaron el nuevo reglamento del instituto. 3. Ana escuchó atenta la explicación del profesor. 4. Anoche Juan Carlos viajó a Pucallpa con Rosa. Entonces, pregunta. ¿Quién, no? ¿Quién en la 1? ¿Quién es el que elabora? ¿El elaborador? César, ese sujeto. ¿Y qué serán los mapas conceptuales? ¿Qué preguntas le podría plantear para que la respuesta sean los mapas conceptuales? Sería, ¿qué es lo que elaboró? ¿Qué es lo que elaboró? Respuesta, los mapas conceptuales. La pregunta, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? ¿Qué es lo que elaboró César? ¿O qué es lo que elaboró nada más?
La respuesta es el objeto directo, ¿ya? ¿Qué fue lo que elaboró? Mapas conceptuales. Ese es objeto directo. ¿Cuándo lo hizo? Anoche. Eso es circunstancial de tiempo. Entonces, los mapas conceptuales, ¿qué será? Objeto directo. 2. Dice, me facilitaron un nuevo reglamento del instituto. Al verbo facilitaron le puedo plantear preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes facilitaron eso? Y será pues el sujeto tácito. Ahora, ¿qué es lo que facilitaron? El nuevo reglamento del instituto. Objeto directo. Ahora, ¿a quién facilitaron eso? O sea, ¿a quién facilitaron ese reglamento, ese nuevo reglamento? Respuesta, a mí. O sea, ese me es objeto indirecto y el nuevo reglamento es objeto directo. Entonces, ¿qué está subrayado? Me. Me es, o sea, yo, ¿no? Es el sujeto o el pronombre personal átono, en este caso que está en función de objeto directo. ¿A quién facilitaron el reglamento del instituto? A mí. ¿Ya? Ese es objeto indirecto. 3. Ana escuchó atenta la explicación del profesor. Pregunta. Pregúntale al verbo. ¿Quién escuchó? La respuesta es Ana. ¿Qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que escuchó Ana? La explicación del profesor. Ahora, pregunta. ¿Cómo escuchó? ¿Cómo escuchó Ana? ¿O cómo escuchó simplemente? Y la respuesta es ¿cómo se escuchó? La respuesta es atenta. Cuando la respuesta a esa pregunta modal sobre el cómo es un adjetivo, si la respuesta es un adjetivo, es obvio que no va a ser complemento predicativo, ¿ya? Perdón, no va a ser circunstancial de modo, ¿ya? ¿Por qué no puede ser circunstancial de modo? Porque la expresión, el término, la categoría gramatical es el ser sujeto, ¿ya? El sujeto no está... El sujeto en este caso es Ana, lo que escucha es la explicación del profesor. Ahora, ¿cómo está escuchando esa explicación? La respuesta no es un adverbio, ¿no? Para decir alegremente o atentamente, sino atenta. A quien está atenta es Ana. ¿Ya? Atenta explica el cómo lo hizo, pero no es un adverbio, es un adjetivo o una frase adjetiva. Entonces ahí, atenta es el complemento predicativo. Última. Anoche Juan Carlos viajó a Pucallpa con Rosa. Por ejemplo, aquí yo le pregunto, pues, ¿no? ¿Quién? ¿Quién viajó? Respuesta, Juan Carlos. Juan Carlos es el sujeto. Luego, ¿a dónde viajó? Respuesta, a ese lugar. Eso de ahí es pregunta de ¿a dónde viajó? Es circunstancial. La respuesta a esta pregunta es para hallar circunstanciales, así, de lugar en este caso. Viajó a Pucallpa. ¿Con quién viajó? Con Rosa. ¿Ya? Puedo seguir preguntando, ¿no? Puedo preguntarle ¿cuándo viajó? Y respuesta anoche. Muy bien, ahí anoche será circunstancial del lugar. Entonces la respuesta es aquel que tenga primero la opción A, luego la opción, perdón, primero la opción sí, A, no, perdón, la opción C, luego la opción B y después la opción D. Así de la respuesta es C de casa. Comparto aquí en el chat
voy aumentando ahí las claves. ¿Ya? 7, 6. Un momentito. 7, 6. Muy bien, la respuesta, a ver ahí. En 7 de día. Voy a editar aquí la respuesta para... Muy bien, 7, 6. Ya está. 8. Objeto directo. Vamos con el objeto directo, ¿ya? No sin antes prender la cámara. Vamos a modificar la vista ya para poder tomar foto de la asistencia el día de hoy. Muy bien. ¿Qué pasó? El objeto directo es el complemento de un verbo transitivo, mientras que el indirecto es opcional. Objeto directo es el elemento obligatorio en un verbo transitivo y el indirecto es opcional. Tomando en cuenta esta aseveración, marque la opción donde hay objeto indirecto y objeto directo. Primero indirecto y luego directo. ¿Ya? A ver. Ya está. Beatriz me envió la última versión del ensayo. Ahí es el verbo envió. ¿Quién envió? Beatriz. ¿Qué es lo que envió Beatriz? La última versión del ensayo, objeto directo. ¿A quién envió esa versión? ¿A quién envió? A mí. Ese mí es me. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos aquí es Beatriz, sujeto. ¿A quién? Objeto directo. Y me es objeto indirecto. Muy bien. O sea, primero está el objeto indirecto y luego el objeto directo. Entonces sí da, ¿no? Da con la clave. En la 2, Mariela encontró la llave que habías perdido. ¿Quién encontró la llave? Mariela. ¿Qué será Mariela? Mariela será el sujeto. Ya está, Mariela es el sujeto. ¿Qué es lo que encontró? La llave que habías perdido. ¿Qué es la llave que has perdido? Es tu objeto. Objeto directo. ¿Ya? Objeto directo.
Aquí hay sujeto y objeto directo. No se asemeja a la respuesta. 3. Nos vendieron aquellos llaveros de macramé. ¿Quiénes vendieron? Ellos, sujeto tácito. Sujeto, en la 3 el sujeto es tácito. ¿Qué es lo que vendieron? ¿Qué es lo que vendieron? Respuesta, aquellos llaveros. ¿Eso qué cosa es? Objeto directo es aquellos llaveros. ¿Ya? Objeto directo. Ahora, ¿a quiénes vendieron los llaveros? A nos. ¿Qué cosa es ese nos? Objeto indirecto. ¿Qué quiere decir? Primero está nos y luego los llaveros de macramé. Entonces, ahí está. La 1 y la 3 tienen primero el objeto indirecto. En este caso, en la 1 es me y en la 3 es nos. ¿Ya? Esas son las claves. Ya está. Siguiente, te vimos en la presentación del libro de Ruiz. ¿Quiénes vimos? Nosotros. Sujeto, también ahí es tácito. Ahora, sujeto tácito. ¿A quién vimos? A ti. A ti te vimos. ¿No? Te vimos a ti. Ese T es objeto. ¿Qué objeto es? Yo la veo, tú la ves, yo te veo, mírame. Ese es objeto. Aquí T es objeto directo. Objeto directo. A ver. ¿Hay alguna pregunta? Y creo que escuché ahí. Objeto directo. ¿Dónde te vimos? En la presentación del libro de Ruiz, circunstancial de, ¿no? Es un circunstancial de lugar, pero ya. La respuesta ¿dónde te vimos? Es en la presentación del libro de Ruiz. Y eso es un complemento circunstancial. Complemento circunstancial del lugar. Ya está. La respuesta en la 8 es la 1 y la 3. Porque primero aparece el objeto indirecto y luego el objeto directo. Entonces en la 8 la respuesta es elefante. A ver, voy a ampliar aquí la respuesta. Vean. Vamos a editar. Muy bien. 9. Considerando que el complemento circunstancial modifica el verbo y expresa circunstancias de lugar, de tiempo, de modo, de causa, etc., hay diferentes valores de circunstancial, señala el enunciado que contiene más de dichos
complementos, o sea, la mayor cantidad de esos complementos, ¿no? El que tenga la mayor cantidad de esos complementos es el que va a ganar, ¿ya? A ver, ella tiene que revisar las redacciones de sus alumnos. Ahí, por ejemplo, hay una perífrasis, ¿no es así? Tiene que revisar es el verbo. La pregunta es, ¿quién tiene que revisar? Respuesta, ella. Ella es la que tiene que revisar. ¿Qué es lo que tiene que revisar? Redacciones de sus alumnos. O sea, ella es sujeto y redacciones de sus alumnos. ¿Qué cosa sería? Objeto directo. B. Maribel llegó temprano a la reunión de docentes, Julio. ¿Qué preguntas son para encontrar los circunstanciales? ¿Dónde, cuándo, cómo, con quién, para qué, por qué? ¿No es así? ¿Cuándo llegó? Temprano. Ya está. ¿A dónde llegó? A la reunión de docentes. Circunstancial de lugar. Ahí hay dos, ¿ya? Dos complementos circunstanciales. Temprano, circunstancial de tiempo. Siguiente. ¿A dónde? A la reunión de docentes. Eso es circunstancial complemento circunstancial de lugar. Muy bien. En la C. Mañana Juan, Rosa y Jonás viajarán al norte del Perú. Sujeto, ¿quiénes viajarán? Juan, Rosa y Jonás. ¿A dónde viajarán? ¿Cómo viajarán? ¿A dónde viajarán? Es complemento circunstancial de complemento circunstancial. Perdón, de lugar. ¿Ya? Siguiente, oración D. La semana pasada le entregaron el diploma a tu hijo. El verbo es entregaron. ¿Quiénes entregaron? Sujeto tácito. Ya. ¿Cuándo entregaron? Respuesta, la semana pasada. ¿Cuándo? La respuesta ¿cuándo? Es un circunstancial de tiempo. La respuesta, un cuándo, planteado el verbo, es un circunstancial de tiempo. Complemento, circunstancial, cuándo, de tiempo. Muy bien. ¿A dónde viajarán? Complemento circunstancial ¿de qué? ¿Dónde? El lugar. ¿Ya? Muy bien. En la D. Esta semana le entregaron el diploma a tu hijo. Ya. ¿Cuándo se le entregaron? Esta semana, circunstancial de tiempo. ¿Qué es lo que entregaron? El diploma, objeto directo. ¿A quién? A tu hijo, indirecto. El le y tu hijo son objeto indirecto, pero no me preguntas por este tipo de complementos, sino por los de circunstancias. Solamente hay uno de circunstancias. En la E, Juan siempre va al parque con su hermano por la tarde. Ahí, tiempo.
¿Cuándo va con su hermano por la tarde? Perdón, ¿cuándo va con su hermano? Siempre, ¿no es así? Circunstancial del tiempo. Siempre. Complemento circunstancial de tiempo. Ahí está. Complemento circunstancial de tiempo. ¿A dónde va? Al parque. ¿Qué cosa es el parque? Complemento circunstancial de, puede ser lugar. Ya está, el lugar. ¿Con quién? Compañía. Complemento para compañía. Complemento circunstancial ¿de qué? De instrumento. De instrumento. Instrumento, ya está. Ya está. Entonces, ¿cuál de esos enunciados es el que tiene la mayor cantidad de complementos circunstanciales? En A, ¿cuántos hay? 2. No, perdón. En A, disculpen, en A, en cuanto a circunstanciales, no hay. Solo tiene sujeto y objeto directo, ¿no? Queremos circunstanciales. En la B, temprano a las reuniones de docentes. Eso es 2, ¿no? Entonces aquí en la B sería temprano y a la reunión. Ahí hay 2. En la C, mañana al norte del Perú. También hay 2. ¿Ya? Seguimos. La semana pasada, un complemento circunstancial. Solamente uno. Y en la última, ¿cuántas circunstancias hay? Y en la última, siempre con su hermano por la tarde. Hay 3. Por ese motivo, porque hay 3, ¿quién ganó? La E. ¿Ya? En 9 entonces la respuesta es E. Aquí también vamos a editar el chat. E de elefante. 8E. 9. E. Está. Sí. 10. Ahora estamos en la 10. Es para completar. A ver. El adjetivo es una categoría lexical que puede cumplir las funciones de atributo, cuando el verbo es copulativo, ¿no es así? Ser, estar, parecer. Está molesta, está cansada, es amable, parece sensible. Son ahí los adjetivos, funcionan como atributos ahí en esos contextos. También como complemento predicativo, cuando el adjetivo responde a la pregunta ¿cómo?, plantea el verbo, pero el adjetivo no es adverbio, ¿ya? Eso de ahí es un complemento predicativo. Bien, el circunstancial, a ver, ya está. Entonces,
Dice aquí, el adjetivo es una categoría lexical que puede cumplir las funciones de complemento atributo o complemento predicativo, de acuerdo con el tipo de predicado de la oración bimembre. Claro, según el tipo de predicado, ahí va a estar el adjetivo como una de esas categorías, ¿no? En este caso predicativo. El complemento circunstancial puede ser de lugar, de modo, cantidad, etcétera. Lea las oraciones y escriba qué tipo, el tipo de complemento subrayado. ¿Ya? ¿Qué tipo de complemento hemos subrayado? Atributivo. Ahí vamos a ver. Ramiro parecía triste en la clase. El verbo parecía. Ya, ahora, triste está subrayado, es el adjetivo. ¿Cómo? A ver, aquí es parecía, viene de parecer, ¿no? Ser, estar, parecer. Si parecer tiene ahí dentro de su predicado a una frase adjetiva, un adjetivo, entonces eso es un atributo, ¿no es así? Muy bien. En la B, en verano estuvieron en Pucallpa, estuvieron, estar. El verbo estar, sí, o sea, es copulativo, pero para ratificar que sea copulativo tiene que tener un atributo. En verano estuvieron en Pucallpa no es atributo, es circunstancial el lugar, entonces estuvieron ahí, no se comporta como estuvieron no se comporta como verbo copulativo, ¿ya? Ahí estuvieron se transforma en un verbo predicativo intransitivo, ¿ya? Ahí no hay. ¿Qué cosas en Pucallpa? Es un circunstancial del lugar, ¿ya? A ver en la C, ¿qué sería? ¿Qué función tendría el adjetivo subrayado? Adjetivo. A ver. Saludaron felices. Saludar es un verbo predicativo. Ya, saludaron. Se supone que el sujeto es tácito, ¿no? Ellos. Podemos preguntar cómo saludaron en respuesta felices, pero le responde el verbo, perdón, la palabra felices le responde al verbo a la pregunta cómo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo saludaron? Y felices no es adverbio, sino adjetivo. Entonces, si le responde el verbo a la pregunta cómo lo hicieron y esa respuesta es un adjetivo, eso es un complemento predicativo. D. Marcelo es el alumno más confiable. Marcelo es, ¿qué es Marcelo? El alumno más sociable. Es verbo copulativo y el alumno más sociable es el atributo, al igual que en A, ¿no? Atributos. E. Fernando respondió amablemente. Fernando respondió amablemente. Amablemente, todas las palabras que terminan en mente, todas las palabras que terminan en mente son adverbios, ¿ya? Entonces, amablemente es un adverbio. La pregunta es, ¿cómo respondió Fernando? Respuesta amablemente, pero adverbio. Si responde a la pregunta ¿cómo? Al verbo, pero es un adverbio, ese es un circunstancial de modo, ¿ya? Esa es la respuesta en la 10. A ver, vamos a copiar la respuesta en la 10. A ver. 10. Bien. La respuesta es la siguiente. Lugar. Lugar. Predicativo. De es atributo.
Es modo, circunstancial de modo. Ya, ahí está. Atributo, lugar, predicativo, atributo y modo. Ya está. Esa es en la 10. ¿Ya? Muy bien, seguimos en la 11. Vamos a la 11. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver esta correlación. Vamos a explicar la respuesta a la pregunta 11. Dice... Las frases subrayadas en los enunciados funcionan como complementos circunstanciales. Correlaciones dichas frases con las de sus respectivas clasificaciones semánticas que aparecen en la segunda columna. Luego, seleccione la alternativa correcta. 1. Nunca debes responder sin analizar la pregunta. El verbo es, debes responder. La pregunta es, ¿qué función cumple la frase subrayada? A ver, debe responder. ¿Cuándo? Nunca, ¿no? En ningún momento, en ningún tiempo. Nunca. ¿Ya? También podemos, entonces ahí, ese nunca hace referencia ¿a qué? Al tiempo. En la 2, en el jardín los niños deben jugar todas las mañanas. El verbo es jugaban. ¿Es así? ¿Quiénes jugaban? Los niños, sujeto. ¿Cuándo jugaban? Todas las mañanas, circunstancial de tiempo. ¿Dónde jugaban? En el jardín, circunstancial de lugar. ¿No es así? Siguiente. Matías conversó con su prima sobre el problema. Conversó. ¿Quién conversó? Matías, sujeto. ¿Con quién conversó? Con su prima, ¿no? Es un circunstancial de compañía. ¿Sobre qué conversó? Sobre el problema, circunstancial de tema o asunto. En este caso aquí con su compañía, con su prima es circunstancial de compañía, pues, ¿no? ¿Con quién lo hace? Lo hace con alguien más. La 4. Por la queja que presentaron, sancionaron a Inés. El verbo es sancionaron, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes sancionaron? La respuesta será ellos, ellas, la institución. En este caso sería un sujeto plural, ¿no? Ellos. La pregunta es, ¿a quién sancionaron? A Inés. Perdón, a Inés. Inés sería objeto directo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sancionaron a Inés? ¿Por qué la sancionaron? La respuesta es una circunstancia ¿de qué? De causa. Causa. Y por ese motivo la respuesta es 1B, 2D, 3C, 4E y 5A. ¿Ya? Ahí están las respuestas. A ver aquí. La última pregunta. La pregunta 12. Dice,
relacione correctamente las frases subrayadas de los enunciados con sus respectivas funciones sintácticas. En este caso está Francisco. Entrégale los libros a tu compañero. Ahí, por ejemplo, entrégale es el verbo. Y para allá el sujeto tendría que, ¿no? Hay una estrategia de la formulación de preguntas. Tendría que preguntar, plantearle, ¿quién entrega, no? ¿Quién entrega? Respuesta es un sujeto tácito. El sujeto tácito de entrega o de entrégale no está. Pero se sobreentiende que eres tú, segunda persona singular. Entonces, si le pregunto qué es lo que entrega o qué es lo que entregará, respuesta, los libros. Objeto directo. Ahora, ¿a quién entregará los libros? A tus compañeros. Objeto indirecto, porque es tus compañeros es quien recibe los libros. Entonces, el objeto indirecto, tu compañero se ha duplicado. Entrega los libros a tu compañero o entrégale o entrégaselos. ¿Ya? O entrégale a tus compañeros sin duplicar. Perdón, de su forma duplicada, ¿no? Entrégale a tus compañeros o entrégale a tu compañero. Entonces ahí, en la 1 lo que está subrayado es los libros. Ese es objeto directo. Los libros es objeto directo. ¿Ah? Pero también está subrayado lee. Lee, ¿qué cosa era? Es el objeto indirecto. Tu compañero es objeto indirecto y se ha duplicado es con lee. Entrégale. Entonces, en el orden en el que están, primero es lee, oí, y luego es los libros, objeto directo. Sería ese orden. Oí, ode. La clave para la 1 es de dedo. Para 2. César me invitó a su ceremonia de graduación. Invitar. ¿Quién invitó? César, sujeto. ¿A quién invitó? A mí, a ti, a él. ¿No es así? Me invitó, te invitó, le invitó, a él o a ella. La invitó. ¿Se dan cuenta? La invitó, me invitó, te invitó. Ese es me, es objeto directo. Invítame, invítanos, invítala, lola, objeto directo. ¿A dónde o a qué? A la ceremonia de graduación. Entonces lo que está subrayado es me, ese es objeto directo. Ahí está. La C de casa, ¿no? Objeto directo. 3. Luz le regaló unos hermosos cuadros italianos. Luz le regaló unos hermosos cuadros italianos. ¿Quién regaló? Sujeto Luz. ¿Qué es lo que regaló Luz? Unos hermosos cuadros italianos. Eso sería objeto directo. ¿Qué está subrayado? Lee. La pregunta es, ¿a quién regaló unos hermosos cuadros italianos? ¿A quién les regaló esos cuadros? La respuesta es objeto indirecto. El que recibe los cuadros, el que reciba el lode, es el objeto indirecto. Ya, en este caso es lee. Lo que está subrayado es lee, entonces ahí es objeto indirecto. Última. 4. Pablo devolvió el libro de inglés a la profesora. Devolvió. ¿Quién lo hizo? Pablo, sujeto. ¿Qué es lo que devolvió? Libro de inglés, objeto directo. ¿Quién recibe ese libro de inglés o a quién le devuelve el libro? ¿A quién? A la profesora, objeto indirecto. Primero el directo, luego el indirecto. La respuesta es A. Entonces, al juntar las correlaciones sería primero D, luego C, después A y después, perdón, al final es A, ¿no? Sería D, C, D, C, B, A. La respuesta en las dos es
B de bebé, B de barco. A ver, voy a escribir aquí la clave para vos. Para 11 y para 12. En 11 era E y 12 es B. ¿Ya? Bien. Uy, ¿qué pasó? Ay, ay, ay. EB. Quiero editar aquí la... Y ahora sí. Ya presioné para editar. Ya está. La 11. 11. 11E. 12. B. Y ahí están las respuestas. Ya, ahí están las 12 respuestas. Las 12. Las 12. ¿Tienes alguna pregunta, Tamara? Déjala compartir. A ver, alguna pregunta de manera específica ya. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto expreso y el sujeto incomplejo? Ya. El sujeto, Sí, sí, ahorita voy a poner una hoja en blanco ya para poder explicarte. A ver, un momentito. Voy a abrir acá. Voy a compartir toda la pantalla. Ya. Ya, aquí se da toda la pantalla. Ya, muy bien. Ya, sujeto expreso y sujeto complejo. ¿Esa fue tu pregunta? Expreso y complejo, ¿no es así? el expreso y el simple. Ah, expreso y simple. Ya, ahorita vamos a ver. Expreso y simple. Sujeto expreso. A ver. Aquí, José escribe una carta. En esa oración, el sujeto es José. ¿Ya? Ahí no hay... El sujeto es José. ¿Qué tipo de sujeto es José? Mira ahí, José escribe una carta. ¿Qué tipo de sujeto es? Ahí José está presente, ¿no es así? Como está presente, es un sujeto expreso. Todo sujeto que está presente en la oración es expreso. Presente en el sentido de que se escribe o se está pronunciando, ¿no? Para diferenciar lo que es el plano de la escritura y el plano del habla.
Ya, José es expreso. Ahora, José ahí no tiene modificador indirecto. Como no tiene modificador indirecto, es incomplejo. ¿Qué significa incomplejo? Que no es complejo. Ahora, José tiene un solo núcleo. Como tiene un solo núcleo, es simple. A ver, vamos acá. Juan y José. Juan y José. Y José escriben. Juan y José escriben una carta. ¿Ya? Ahí ya el sujeto no es tan solo José, sino Juan. Ya está. Ahora Juan y José se convierte ya en un sujeto. Sigue siendo sujeto expreso. Sigue siendo incomplejo porque no tiene modificador indirecto. Ahora se ha convertido en un sujeto, ya no es simple, porque tiene dos núcleos. Como tiene dos núcleos, se llama sujeto compuesto, composición. Ahora, fíjate acá. ¿Ya? José. A ver, vamos a cambiar a José por José. Tu mejor amigo escribe una carta. Tu mejor amigo está entre comas. Al estar entre comas esa expresión, en ese enunciado, tu mejor amigo se refiere a José. ¿Ya? Entonces, como tu mejor amigo se refiere a José, se escribe entre comas, y el núcleo José está siendo modificado por una aposición. Tu mejor amigo ahí es una aposición, y las aposiciones se convierten en modificadores indirectos. ¿Ya? Entonces, como en el sujeto se ha introducido un modificador indirecto, está, tu mejor amigo es una aposición, y esa posición... De acuerdo a lo que es modificador indirecto, en la frase apositiva, ¿exactamente qué quiere decir? La frase positiva es una frase nominal que puede reemplazar al sujeto al que está modificando. Tu mejor amigo puede reemplazar a José. Entonces, esa frase que puede reemplazar al núcleo, esa es la posición. Y la posición funciona como modificador indirecto. Entonces, como tiene aquí modificador indirecto, entonces el sujeto sigue siendo expreso, pero ahora se convierte en sujeto complejo. Sigue siendo simple porque tiene un solo núcleo. Y la frase... No terminaste tu idea. ¿Puedes repetirla? Y la frase preposicional. Preposicional. De preposición. Ya, ahorita voy a conectar mi computadora. Ya, a ese mismo ejemplo, voy a modificar ese mismo ejemplo para que vean la diferencia. A ver, ya está. Ya. A ver, ahora voy a introducir una frase preposicional. Ya voy a decir la amiga de José. La amiga de José escribe una carta. Ahí en la amiga de José
es la amiga de José. Ya, ese se convierte en sujeto, ¿no es así? ¿Es un sujeto de qué tipo? Amiga es el único núcleo. Como amiga es el único núcleo, entonces, además de ser un sujeto expreso, ¿ya? Expreso porque se está escribiendo un solo núcleo, amiga es simple, tiene un solo núcleo, y en este caso de José funciona como una modificador indirecto. Y de José es una frase preposicional. La frase preposicional funciona también como modificador indirecto. ¿Ya? Entonces aquí esta frase. Ese es modificador indirecto. Y como es modificador indirecto, entonces el sujeto es complejo. ¿Ya? Es un sujeto complejo. Entonces, José, tu mejor amigo, escribe una carta. José, tu mejor amigo, y la amiga de José, ambos son sujetos expresos, ambos son sujetos complejos y ambos son sujetos simples. El ser expreso, complejo, simple obedece a diferentes criterios. El expreso es el que está escrito ahí en la oración. El complejo es el que tiene al menos un modificador indirecto. Y el simple es el que tiene un núcleo en oposición al compuesto que tiene más de un núcleo. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Ok, Miss. ¿Y en preposición subordinada adjetiva? Ya, vamos a ver aquí. A ver, sería... así. Podríamos usar el mismo ejemplo. A ver, vamos a convertirlo, ¿ya? Aquí, este ejemplo. La amiga de José, ¿no? De quien tú me comentaste. La amiga de José, de quien tú me comentaste, aparte de José, que es frase preposicional, aquí tengo una proposición. Le voy a cambiar de color a la proposición. De quien tú me comentaste. Le voy a escribir de color azulina. Ya está. Ahí, de quien tú me comentaste es una proposición. Proposición subordinada adjetiva. La proposición adjetiva, que está modificando amiga, el núcleo es amiga, esa proposición adjetiva funciona como modificador indirecto. Entonces, la amiga de José, de quien tú me comentaste, sigue siendo sujeto expreso complejo, porque ahora ya no tiene uno, sino dos modificadores indirectos. Sigue siendo complejo. Como tiene un solo núcleo, sigue siendo simple. La proposición adjetiva, la aposición y la frase preposicional funcionan como modificador indirecto dentro de la frase nominal. En este caso, la frase nominal es el sujeto. ¿Ya? Ok, Miss, gracias. Ya. Entonces, chicos, ya nos estamos viendo.